La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. De este domingo queremos compartir, como siempre, con nuestros jóvenes que quieren compartir la vida, que quieren compartir todo lo que ellos van realizando en sus comunidades. Y ahora nuestro programa Jóvenes para los jóvenes, que sigue dando vueltas y visitando a los jóvenes de varias comunidades. Hoy nosotros nos encontramos con un prejuvenil, así ellos le llaman, prejuvenil, es decir, que están comenzando por la edad también y que están haciendo un proceso ciertamente en este camino como jóvenes. Y este prejuvenil es María Auxiliadora, este nombre tan conocido en tantas comunidades, en tantos barrios, tantas capillas que llevan este nombre de María Santísima como auxiliadora de los cristianos. Vamos a compartir con ellos, ellos mismos se van a presentar como siempre, el nombre, de dónde vienen, qué es lo que después ellos están haciendo, si están estudiando, si están trabajando. Todas esas cosas nosotros queremos saber. Y sobre todo después vamos a mirar un poco en qué consiste el trabajo y las actividades que estos jóvenes o estos prejuveniles están realizando en su comunidad. Muy bien, buenas tardes queridos jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, país. Muy bien, entonces vamos a comenzar presentándonos aquí a mi derecha. Bueno, ¿cómo te llamas? Me tenés que decir también después de qué club, porque eso a mí me interesa, de acuerdo a eso van a recibir un premio, si no, después recibimos ahí más de Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer y tengo 13 años. 13 años, Jennifer. ¿Y en qué grado estás, Jennifer, actualmente? Pasé al 8º grado. Al 8º grado. ¿Y qué tal, Jennifer? ¿Cómo fue ahora las actividades durante este tiempo de pandemia? ¿Pudieron estudiar algo? ¿Qué tal vos? ¿Cómo te fue? El 7º sería, porque pasaste al 8º, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te fue este año que pasó de pandemia? Y la verdad que este año mejor, no me esforzó más tanto como el anterior año. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Porque podías estudiar mejor, te concentraste más, estuviste en tu casa encerrada. Este año ya me pude ir ya al colegio. Ah, este año, entonces ya fuiste a ir al colegio, no como el año anterior, ¿verdad? En el 20 es que nos encerramos todos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, muy bien, entonces Jennifer, ¿y no me dijiste de qué club sos, Jennifer? Y la verdad, padre, que no tengo club. No tenés club, bueno, desde ahora sos guaraní. ¿Qué sos desde ahora, Jennifer? Guaraní. Así me gusta. Bueno, pasale ahí a tu compañerita que viene también contigo, presentate, cuántos años tenés y también díganme un poco en qué escuela es lo que ustedes están estudiando. Buenas tardes, yo soy Sofía, tengo 14 años, pasé al 8º, soy turno tarde, soy de Olimpia, tengo 14 ¿Olimpia años. de dónde? Bueno, Sofía, y mira que vos sabiduría, Ina. Sofía quiere decir sabiduría. ¿Y cómo es que soy olimpista? ¿Por qué no soy guaraní? Me voy más al olimpista. Así te gusta más, Sí. hacia lo olimpista. Bueno, muy bien. ¿Y qué tal? Y vos me dijiste que pasaste ahora que tenés 14 años. Sí. ¿Pasaste al 3º o al Al 2º? 8º. Al 8º, perdón. Al 8º, entonces ya estás. Entonces, ¿son compañeras entonces ustedes o no? No. ¿Vos en qué colegio te vas, Sofi? Yo me voy Manuel González, Manuel González. ¿Y vos, Jennifer, en qué colegio te ibas? Colegio Nacional de Lambaré. Colegio Nacional de Lambaré. Muy bien, entonces nosotros, eso yo me olvidé también de decir, ellos están en la comunidad que se llama María Auxiliadora. Es una capilla dentro de la parroquia Virgen María Reina, ¿verdad? Así es. Sí. En la parroquia donde tienen este grupo prejuvenil. Bueno, entonces vamos a seguir la presentación porque vienen 4 compañeritas de este prejuvenil María Auxiliadora. Vamos ahora aquí a mi izquierda. Vamos a presentarnos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, mi nombre es Milagros Revala, tengo 13 años y vengo de la parroquia María Auxiliadora. Soy del grupo prejuvenil
¿Y desde cuándo que estás ahí? En Milagros sos vos, ¿verdad? Sí. ¿Es un milagro eso que vos estés ahí, verdad o no? Sí, dice. ¿Cómo es que comenzó eso, Milagros? ¿Cómo es que vos fuiste a pertenecer? ¿Qué grado estás, me dijiste? Estoy octavo. Octavo grado. Paso la octava. Pero todos están octavo aquí, pero no son compañeras. Una está en Manuel Domínguez, la otra, ¿dónde me dijo? En el Colegio Nacional Lambaré. Manuel González. Domínguez, le cambié ya el apellido, ¿verdad? González, que uno no se puede equivocar, ¿verdad? Bueno, ¿y vos, Milagro, en qué escuela estás? En Manuel González, turno mañana. Turno mañana. ¿Y vos estabas turno? Tarde. Ahora a la mañana y ella se mudó a la tarde, ¿verdad? Yo Entonces me- ahora son compañeras. Sí. Sí, ahora por fin. Bueno, Milagro, ¿y quién te invitó entonces? Tu compañerita te invitó a ir a la capilla María Auxiliadora. Y yo desde los 5 años que estoy en la capilla, ¿En serio? O sea que está ahí cerca luego ya tu casa. sí. O sea que tu mamá te estiraba de tu orejita y te decía, mi hija, vamos, y te iba y lloraba y le molestaba ahí al país con tus llantos, ¿sí o no? Sí. ¿Eh? No, sí, Jessy diga. Bueno, vamos a presentar un poco tu compañerita que está ahí, entonces a ver cómo te llamas, vos de dónde estás viniendo. Bueno, me presento, soy Aramí Rojas, tengo 14 años y estoy en el Colegio Manuel González. Este año pasé al primer año y estoy en el grupo prejuvenil. De hecho, yo ya empecé, o sea, tipo me metí, tipo me dio curiosidad saber qué es lo que es el servicio y en la novena de María Auxiliadora de este año yo entré y tipo me dejaron entrar, me dieron vestimenta. Tipo tuve esa gracia de la Virgen María que me puso todo, o sea, yo no tenía nada, pero me puso personas que me ayudaron para poder entrar. ¿Cómo es eso que te vistieron? ¿Cómo te vistieron de María Auxiliadora? O sea, No, con la yo, no túnica, con el manto. yo no tenía el traje y yo no tenía nada, nada no tenía, ni, O sea, ni ¿qué quiere zapatos. decir el traje? ¿El traje Sí, que el traje, usan ustedes como sí. grupo o el traje que usa María Auxiliadora? El traje que usa como grupo, Ah, porque como grupo. tenía que tener eso y yo quería eso. Y tipo, primero me prestaron nomás. Sí. Y después mi profesora ¿Y me qué regaló. es eso del traje? ¿Ustedes eso utilizan como, ¿cómo se dice? Como un bautismo para entrar dentro del grupo? Y yo digo que sí. ¿Ah, Yo sí? digo que sí. Más o menos. Y claro, Sí. si me está diciendo, si Sí. yo no tengo ese trajecito, si Sí, no hago así esa mismo, vestimenta. y- Entonces, pero hacen toda una ceremonia o vienen nomás ya vestidos así y se Y introducen al grupo. depende así en eventos así especiales de la misa y eso venimos trajeados, pero a veces así venimos en camisa, sino bien presentables nomás. Ya, bien presentados. Bueno, entonces estamos conociendo a estos jóvenes que pertenecen a la capilla María Auxiliadora. Ellos son de Lambaré, de la parroquia Virgen María Reina, así se llama, ¿verdad? Virgen María Reina. O sea que ahí están entre las advocaciones. Una es Virgen María Reina, la otra María Auxiliadora. Y así, ¿verdad? Hay varias advocaciones de nuestra Madre, la Virgencita. Muy bien, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos volviendo de nuevo con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos queremos compartir. Estos son, ellos mismos se llaman dentro de su capilla prejuvenil, María Auxiliadora, esta advocación tan conocida como todos conocemos, ¿verdad? María Auxiliadora, una devoción impresionante dentro del Paraguay. Los primeros salesianos que traen esta devoción en el año 1896, cuando llegan. Ustedes saben que la imagen de María Auxiliadora, la primera imagen de María Auxiliadora bajó en donde es ahora el hospital militar, ahí cerca del puerto. Ahí entonces trajeron, por primera vez llegaba desde Italia la imagen de María Auxiliadora, los 4 primeros salesianos que llegaron al Paraguay. Y ahí donde está el hospital militar, le habían dado a los salesianos para que comiencen a transformar y luego puedan enseñar artes y oficios principalmente a un país, recordemos, 1896. La guerra del 70, 1870, estábamos muy pobres. Después de 16 años, entonces, 26 años, en todo caso, era 70, 86, 96. Después de 26 años llegan los salesianos al Paraguay después de esa guerra enorme, justamente para la educación. Bueno,
Ahora lo que yo quiero saber, no la historia de María Auxiliadora, ¿verdad? Sino que de ustedes, queridos jóvenes, y por eso les pregunto, a ver, vamos a comenzar contigo, Arami. ¿Sabés algo de cómo ustedes se entusiasmaron como prejuvenil? Porque en realidad entonces ustedes están en camino para formar después el grupo juvenil verdaderamente. Y bueno, padre, empezó, bueno, primero los jóvenes, que son los jóvenes adultos, y tipo le digo que a mis compañeros le dio curiosidad y nos acercamos al coordinador de Erlis y tipo empezamos a preguntar si podíamos, o sea, si ellos podían también entrar y poder hacer algo, porque es algo muy grande legalmente. Y o sea, les llamaba la atención entonces el hecho de que los mayorcitos, ¿verdad? Los jóvenes mayores que ustedes estaban ya activando. Sí. Y entonces, ¿y qué pasó? Se acercaron ahí, che, nosotros queremos. ¿Y eso desde cuándo? Y eso creo que fue en el mes de septiembre, por ahí creo que fue, no sé en qué mes fue, no me acuerdo. A la cuenta, ni ustedes no saben cuándo comenzaron, pero pues ya no, porque empezamos de a poco, no es que empezamos, no es que nos tiramos de a poco de empezamos. La curiosidad lo que vos me estás diciendo que no sabes cuándo. Bueno, pero ya eran muchos prejuveniles o eran poquititos y después se fueron juntando. Ahora estamos pocos, ahora somos, acá lo que estamos, sí, digamos que somos vecinos, nos reconocemos por ahí, o sea, somos nosotros nomás. Claro. Pero ojalá que más adelante puedan unirse más jóvenes como pero nuestra ustedes, edad. Pero ustedes ya estaban ahí en la capilla también. Sí, ya estábamos en la capilla. Se entusiasmaban con ellos. Sí. Ya. Bueno, ¿y qué tal este Milagro? Vamos a escucharte un poco a vos, Milagro. Cuando te invitaron a vos para venir al grupo, entonces vos, Milagro, ya enseguida te uniste o vos luego fuiste una de las ideadoras también del prejuvenil. La verdad que a mí toda la vida me gustó servir, quería servir, y ahora que estoy sirviendo no desaprovecho esta... Pero tienen su momento de formación ahí, se reúnen. Sí. Se reúnen y tienen su formación. ¿Y tienen alguien que les organiza, alguien que está con ustedes, alguien mayor, ya que les llamó la atención, ¿verdad? O sea, de los grupos juveniles mayores, entonces, que les puede acompañar? ¿Tienen? Sí. ¿Cómo se llama? Arturo se llama. Arturo. Sí. Ya. ¿Y qué tal? ¿Les acompaña bien, vio Arturo? Sí, sí. ¿Y qué, por ejemplo, a ver, un poco le vamos a preguntar ya a mí, ¿qué, por ejemplo, ustedes es lo que escuchan, lo que les dice Arturo, cómo ustedes se organizan? ¿Tienen alguna planificación? ¿Tienen algunos temas que van desarrollando? ¿Cómo lo van haciendo? Bueno, y la primera vez lo que él nos preguntó es si realmente queríamos servir. O sea, tipo, nos quiso dar a entender que lo que íbamos a hacer no era cualquier cosa. O sea, tipo, ¿vas a servir ahora o no? Porque muchas personas... ¿O te compromete o no te compromete? Sí, así mismo. Porque hay no quiero aquí que venga tú y después nada. Sí, tipo ser serio en ese momento de la misa, en el momento de hacer las colectas, lectura y todo eso. O sea, ustedes tienen cosas bien específicas. ¿Y vos, Sofía, qué es lo que haces así específicamente luego lo que te dio el grupo y te mandó el grupo? Y Sofía, vos sos la encargada de esto. ¿Qué es lo que te dieron, Sofía? La mayor parte, yo y Arami nomás lo que decimos, bueno, vos, Mili, vas a hacer la recolecta y Arturo, si no nos dice nada es porque hicimos bien. La mayor parte de nosotros somos los más grandes, vamos a decirle. Las veces que salimos y Ara no se va, me dice, Sofía, ¿será que vos podés mirar el grupo? Y o sea, sí, vos sos más o menos como la encargada entonces, ¿eh? Sí. Entonces, de ver, vinieron, no vinieron, se está haciendo o no se está haciendo, ¿verdad? Sí, O sea, la mayor parte a donde salimos es la parroquia, María Reina. o sea que ustedes van también a servir a otro lugar. Mira, eso por ejemplo yo no sabía. Bueno, y en la parroquia, allí en María Reina, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Hacen lo mismo también? Sí, hacemos las recolectas, los alcoholes. ¿Así? Así, si hay un evento especial, nos vamos a reunir todos y nos vamos todos juntos. Entiendo, o sea que hacen grupo ahí, hacen presencia como presencia de la Capilla María Auxiliadora, entonces ahí. Y vos, vos sos Jennifer. Jennifer, ¿y a vos qué es lo que te suelen dar para que hagas dentro de este grupo prejuvenil? Y la verdad que yo
siempre suelo hacer el alcohol o la recolecta. ¿Ah, sí? Lo que más hago. O sea, esas son las actividades más específicas. Ya te especializaste. Yo cuando llego ahí, entonces, ¿qué hace? Hasta en la cara me he derramado, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces estamos conversando aquí con estos jóvenes que están viniendo de la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Ellos tienen así sus actividades poco a poco. Es interesante, ¿verdad?, cómo va surgiendo el grupo como tal, ¿verdad? Porque nos están contando que mirando el ejemplo. Esto es interesante para reflexionar, ¿verdad? Porque los jóvenes, cuando ven el ejemplo de otros mayores, de otros jóvenes que se empeñan y que están sirviendo a la comunidad, ciertamente que se quedan prendidos, se quedan con ese deseo de hacer lo mismo también. Esto quiere decir que el ejemplo arrastra, ¿verdad? ¿Sí o no? El ejemplo arrastra. Y esperemos que también el ejemplo de ustedes para otros jóvenes que les están viendo hoy aquí a través de nuestro programa, que se queden también ellos impactados y quieran también, así como ustedes, hacer algo por los demás. Y no nos olvidemos, ya que ustedes llevan este nombre de María Auxiliadora. El gran propagador de esta devoción se llama San Juan Bosco. ¿Sabían ustedes, no? Sí. Ustedes suelen estudiar algo de San Juan Bosco. Se quedaba medio... Yo su película lo que llegué a ver. Ah, vos viste la película. ¿Y qué te llamó la atención ahí de la película, Aramí? Y cómo él le aceptaba a los jóvenes y a los niños como eran, que digamos, no sé cómo te iba a decir. O sea, él creo que hizo ¿cómo se dice? Un lugar donde se quedaban los niños y los jóvenes ahí. Claro. Don Bosco trabajó mucho con los niños abandonados, ¿verdad? Entonces, un orfanatorio, ¿verdad? Quiere decir aquellos chicos que no tenían padres, que no tenían familias. Y algunas veces no es porque no tenían los dos, ¿verdad? Papá y mamá. Algunas veces incluso tenían también padres, pero ante la situación que vivían, muchos de los padres por la pobreza en aquel tiempo, en Italia, los del norte, después de la guerra también ellos sufrieron mucho. Entonces, como que le decían a su hijo, bueno, vayan y busquen cómo sobrevivir, ¿verdad? Más o menos. Y es por eso que en esa ciudad de Turín, en aquel tiempo, se llenaban de jóvenes, y así entonces Don Bosco después los fue recogiendo, porque estos jóvenes, imagínense, llenos de energía, pero sin trabajo, sin pan, es decir, con hambre. Imagínense después lo que ellos hacían. Ellos robaban, ellos asaltaban, provocaban muchos desastres. Serían como nuestros motochorros de hoy, ¿verdad? Algunas veces nosotros pensamos que ser motochorro para algunos piensan que es como una profesión. No, eso es por una gran necesidad y por la injusticia que existe en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces somos nosotros quienes estamos haciendo que nuestros jóvenes o la gente después esté robando, porque somos nosotros muchas veces los primeros que le estamos robando las oportunidades para que ellos se puedan formar y educar, ¿verdad? Bueno, muy bien, queridos jóvenes, les agradezco que estén entonces compartiendo con nosotros. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartimos con los que se llaman Prejuvenil María Auxiliadora. Es el grupo que viene de esta capilla que lleva el nombre de María Auxiliadora. Y estamos compartiendo un poco la experiencia de ellos. Es interesante cómo surge también este deseo de formarse, mirando, dice, el ejemplo de ¿quiénes? De otros jóvenes, de los mayores. Así dijiste, ¿verdad, Aramí? Así mismo. Bueno, y eso me parece que es algo lindo y también nos ayuda a todos, ¿verdad? A los otros jóvenes que también tienen sus actividades dentro de sus comunidades, de sus capillas. Al mismo tiempo, yo aprovecho para invitarles a ustedes, queridos jóvenes, a todos los jóvenes de las capillas, de las comunidades, o también otros jóvenes que tal vez no están insertos en una comunidad religiosa. No hace falta que estén solamente en unas capillas. Hay muchos otros jóvenes que tienen también lindos lugares donde se reúnen y hacen cosas maravillosas también, ¿verdad? No hace falta que sea específicamente una cuestión religiosa.
Pero ahora entonces yo quisiera, ya que estamos hablando de lo religioso, milagros, yo quisiera saber, y por eso te pregunto, tus padres, papá, mamá, porque algunas veces yo escucho por ahí los jóvenes que se quejan un poco de papá, de mamá, que no le dejan ir a los grupos, como que le dicen que vos te vas mi hija y perdés tiempo, quédate o queda a cocinar, o si no, prefieren que se quede a dormir y que no se vaya a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en tu caso, decime un poco, Milagros, ¿qué tal? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esta linda oportunidad que estás teniendo en tu comunidad María Auxiliadora? Y yo lo que hago más es la acogida, la recolecta de alcohol. ¿Y tus padres cómo miran eso? O sea, el hecho de que vos estés participando en tu comunidad María Auxiliadora. ¿Te dejan tus padres o medio, como que dicen, hija, ¿dónde es lo que te vas a ir? Y yo antes de que se creara el grupo prejuvenil, ya le decía, yo quiero ser servidora. Y desde que se creó este grupo, le dije que quiero ser, y ella me dijo, sí, me dijo. O sea, vos decís ya, ella me dijo que decir que vos más a tu mamá lo que le pedí permiso y no, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque ya me hablarlo, ella me dijo, ella no quiere, ella. ¿Y tu papá qué dice? Ya en mí, ¿qué dice? O tu papá te mima demasiado, ¿lo? Porque las mujeres también siempre son más mimaditas de papito, ¿sí o no? Mira, te quedas así nomás vos. Bueno, y decime, y tu mamá entonces estaba muy de acuerdo. Vos Sí. en los 5 años luego ya te ibas ahí a la capilla. Sí, hacía mi párvulo, mi confesión. ¿En serio? Sí. O sea, la primera comunión y todo eso. Sí. ¿Y vos ya hiciste la confirmación o todavía ahora estás en proceso? No, yo estoy en KBB 3, ¿Y cuántos cabebía ahí? 4, 4. ¿Y después? Confirmación. confirmación, ¿Cuánto? 2 años. 2 años. O sea que te faltan 3 años más. Sí, ¿Eh? ¿Y ahora vos cuántos años tenés? 13. 3. O sea, 13, 14, 15. Cuando tengas 16 años vas a hacer tu confirmación. Sí. Matemáticas, ¿sabes? Vos no sabes. Bueno, muy bien. Y vos ahora a mí, ¿qué tal, che, por tu casa? ¿Qué dicen tus padres? Y de hecho a mi mamá le gusta mucho que yo entre mucho en estas cosas, o sea, de hacerle el servicio a la Virgen, a Jesucristo. Ella desde digamos, de que yo tengo 10 años, ella me incoma, o sea, tipo, andate. Yo para mí era no sé, un castigo, para mí era un ¿En serio? sacrificio. Ir ahí. Yo me peleaba con mamá, inclusive hasta me hacía la enferma, que no me quería ir a la misa, que esto, que aquello. Hoy Y- amanecí, ¿qué le decía? Con dolor de estómago. Eso, con y dolor tipo, de ella espalda. me decía, igual te vas a levantar con este dolor. Y Con otra cosa, ese dolor, mi hija, te vas a ir. así mismo. Y otra cosa también que me hincaba mucho para ir a limpiar la capilla. O sea, los sábados para limpiar la capilla y tipo me exigía mucho para eso. Y después nomás tipo que de a poco me fui interesando más. Y hoy en día me gusta mucho. O sea, tipo ahora ya mamá no me dice más andate, levántate. Yo nomás ya me levanto temprano y O sea, para vos estás prepararme. muy entusiasmado. Sí, así mismo. Quiero ir, quiero. Sí, y gracias a mamá legalmente. Que al comienzo te fue. Sí, todo así fue picaneando un poco. Mi hija, andate. Y vos, Jennifer, ¿qué tal, che, por tu casa? ¿Cómo andamos por casa? ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? Y la verdad que le agrada mucho la idea. Le agrada. Le agrada mucho. Le gusta mucho. Sí. Pero ¿por qué lo que a los padres les gusta que sus hijos vayan, por ejemplo, a la capilla? ¿Para que no les estorbe el domingo, para que no les esté molestando o no? O no solo molestosa, al contrario. No, la verdad que no. Te hago nomás una prueba para saber y vos ya te quedaste todo así, luego ya. Bueno, ahora yo te voy a preguntar otra cosa a Jennifer, porque esto es muy importante saber un poco. Vos te vas entonces al grupo juvenil, al prejuvenil, ustedes se reúnen, me dijeron. Arturo se llama, ¿verdad? El joven que está con ustedes, que les anima, que les va formando. Bueno, ahora quiero saber, cuando vuelven a casita, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por casa? ¿Te portas bien? ¿Te vas y hacer las cosas? ¿Sos ordenada? ¿Limpias tu pieza? ¿Ordenas tu cama? ¿Ayudas en la cocina? ¿Sabes planchar? Y todas las cosas. ¿O te vas y no, ya estoy cansada porque vengo de la capilla? A ver, La verdad que siempre le ayudo a mi mamá. en serio, Es un deber que tenemos todos de ayudarle a nuestra mamá. en serio. Y vos sos consciente de eso. Sí. Qué maravilla, che, bueno. Y vos, vos sos, a ver, un poco, ahora a mí ya me dijo, Sofía, ¿y vos qué tal por casa?
¿Te ayuda, vio, el grupo juvenil? Demasiado. Los primeros tiempos mamá decía que yo era muy mala. ¿Cómo? ¿Qué decís, No, hermano? decía- ¿Con quién, vio? ¿Cuántos hermanitos tenés vos, Sofía? Yo, mi hermano único. ¿Ah, sí? 1 y 4 mujeres. 4 mujeres. Sí. ¿Y vos qué sos? ¿Mayor, menor, en Yo el soy medio? la última, la Soy la menor última de las niñas. de las niñas. ¿Y el varón? Y en el medio, vamos a En decir. el medio. Sí. Ya. Entonces, a ver, vamos por orden. ¿Quién es el primero? Tu hermana, Sí, Rosana. Rosana. ¿Y después, segundo? Delcy. 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 Sí, segundo. Después, Lorena. Lorena. Luis. Tu hermano. Sí. Y vos la pasas, güey. Y La después última. Diana. ¿Diana? Sí. O sea, son Bello. 5 entonces. 6 somos. 6. Sí, yo soy la última de ellos. 3, 4, 5 y vos 6. Conmigo 6. Mira un poco, che. Y vos sos la paja, güey. Sí. Y claro, vos le, Yo tenía sacaste, mis el amor de todito, güey. Vos, Sí. entonces por eso vos tenías Mi que papá- defenderte. Sí, como mi esos papá gatitos. Me decía luego, vos sos la más mimada, me decía mi papá. ¿En serio? Sí. ¿Y te consideras la más mimada? Sí. Ah. Yo, papá, mira y ya. Así no, Diana. Así no, Lorena. Así ya. ¿Así? Sí. Y los otros ligaban por tu culpa. No ligaban, pero lloraban y vos sos la más consentida, me decían. ¿En serio? Y mi sobrino y eso sí que yo demasiado le pegaba. Ya. Me decían algo y Pero ella ellos eran me- más grandes que vos, tus sobrinos. No, ellos son menores. Claro. Sí. ¿Qué? ¿Tus sobrinos? Mi sobrino. O sea, hijos ya de tus hermanas. Sí, de mi hermana mayor. De tu hermana mayor. Mira Yo un a poco. la nena, la que le pegaba más. A la mayor. Bueno, no cuentes todos tus pecados aquí en la cámara, por favor, porque si no, después ya hasta tus sobrinos van a venir y te van a castigar después, ¿eh? Están Vos los eras la acá, que le padre. pega, ¿eh? Están los acá los dos. ¿En serio? ¿Quiénes son? Maida. Madre, la madre mayor. que vinieron, están fuera de cámara aquí, A madre. ella era la que le pegaba. ¿Ah, sí? A la cuenta. ¿Y Maida tiene tu edad también? ¿Maida cuántos años tiene? Maida tiene 13. 13. ¿Y vos cuánto? Y yo 14. Vos 14. Un año más no va a tener. Con razón que se Un peleaba. año, 3 meses. 3 días, perdón. Un año y 3 días. Sí. Interesante. Bueno, y esas son las cosas. Pero lo importante es eso que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, Sofía, ¿te sirve o no te sirve? Me dijiste. Si vas a decir con Sí, una palabrita, me sirve ¿te sirve o no te demasiado, sirve el mi grupo mamá. juvenil para vos? O el prejuvenil. Sí, me sirve. Yo luego me siento más alivianada. En serio. Así. Y eso que te dijo tu mamá, entonces ya no es cierto ahora, de que Ya sos no. malita o lo que sea. Sigo cosiendo un poquitito, pero Sigo con. pero ya no le pego por pegar nomás ya. Así. Le pego con razón, dice. Sí. Está bien, me gusta eso. Muy bien, entonces nosotros así estamos compartiendo y estamos viendo lo que los jóvenes comparten, los jóvenes van caminando, van creciendo. Ciertamente que somos también nosotros los mayores, papá, mamá, pero es toda la comunidad. A eso nosotros le llamamos eclesia, se dice, ¿verdad? Eclesia significa el grupo, el Atiguazú famoso, donde nosotros podemos compartir, decir, y así con tanta naturalidad, ¿verdad? Que decía Sofía, soy malita, lo que sea. Bueno, en todo grupo humano nosotros encontramos, ¿verdad? Nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras limitaciones, y a eso le llamamos también nuestros pecados, ¿verdad? Pero lo importante es no quedarse con eso, lo importante es darse cuenta y luego a través del encuentro, del diálogo, así como estamos escuchando que hacen estos jóvenes, y con ese deseo de servir. Justamente este gran propagador de la devoción de María Auxiliadora, San Juan Bosco, él decía una frase, queridos jóvenes, esto quiero que ustedes aprendan, ya que ustedes llevan en la capilla esta devoción tan importante de María Auxiliadora. Don Bosco decía, ustedes, queridos jóvenes, han venido a este mundo para servir. Porque Don Bosco decía siempre que Dios nos ha puesto en este mundo para servir. Vamos a repetir un poco conmigo. Dios nos ha puesto en este mundo para servir. Vamos a repetir. Dios nos ha puesto en este mundo para servir. Una vez más. Dios nos ha puesto en este mundo para servir. Bueno, eso es lo que decía siempre San Juan Bosco, invocando el auxilio de María Auxiliadora. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartimos con el grupo Prejuvenil María Auxiliadora. Y ya estuvimos escuchando, cada uno se fue presentando. Le tenemos aquí a Sofi, le tenemos a Jennifer, le tenemos a Milagros y le tenemos a Aramí, que vienen de este Prejuvenil María Auxiliadora. Ellas son de Lambaré. Es interesante la experiencia, ¿verdad?, de estas adolescentes, cómo nos van comentando, y lo lindo que es también hacer un camino. Siempre lo importante es hacer un camino y sobre todo tener ideales. Por eso también es que yo medio les tiraba un poquitito la lengua, ¿verdad?, para saber, por una parte, qué dicen sus padres, qué dice papá, qué dice mamá, por una parte. Por otra parte también, cómo los jóvenes, después de haber compartido una linda experiencia en ese encuentro juvenil, esto es la socialización, ¿verdad? Porque si no nos volvemos muy egoístas. Hay muchos jóvenes, muchos adolescentes y después se vuelven jóvenes que se cierran mucho en sí mismos. ¿Pero por qué eso? Y porque justamente también nosotros en la familia no los dejamos, ¿verdad?, salir, compartir, abrirse a la realidad, conocer otras realidades. Entonces a esto nosotros le solemos decir que lo tenemos entre algodones, ¿verdad? O lo hacemos crecer en una jarra de cristal, o así. Entonces, hay muchas formas de decir, simplemente cuando nosotros en nuestra educación o en nuestra formación no le estamos dando a los jóvenes la posibilidad de abrirse, esa posibilidad de compartir con otros coetáneos, con otros jóvenes. Y más aún, también con jóvenes de otras realidades, porque eso también es muy importante, porque si no podemos encerrarnos simplemente como en clases sociales más o menos, ¿verdad? No, yo con eso no me quiero juntar, yo con esa no me quiero juntar, y así sucesivamente. Entonces lo lindo es el encontrarnos, compartir, pero sobre ideales grandes para la vida. Es así como nos vamos formando. Bueno,
querida Jennifer, querida Milagros, querida Aramí y querida Sofía, yo ahora en este bloque les quiero pedir que me digan por lo menos, a ver, un pequeño mensaje. A ver, vayan pensando, ¿qué mensaje ustedes le quieren dejar a otros jóvenes de la misma edad de ustedes? O también pueden hacerlo un mensaje también a sus papás, a mamá, a papá o a otros padres, ¿verdad?, de la comunidad que ustedes tienen. O a otras personas, o también al país si quieren, o a la iglesia, no sé, a todos. Porque es importante escuchar un poco, a ver qué mensaje o qué pedido ustedes están haciendo con la edad que tienen, de acuerdo a la sensibilidad que tienen, para que también escuchando nosotros digamos, ah, mira, qué interesante. Esto es lo que nos puede ayudar para que nosotros podamos, sobre todo, cambiar, mejorar y ofrecer mejores posibilidades a nuestros jóvenes. Vamos a comenzar ahí, Aramí, vamos a comenzar contigo. A ver, vos, ¿qué mensaje dejarías hoy? ¿Qué dirías a los jóvenes o qué dirías a los papás? O no sé, ¿a quién te querés dirigir, Aramí? Bueno, yo me quiero dirigir a los jóvenes. Lo que les quiero decir, este mensaje, que si ustedes entran si ustedes sienten el llamado de Dios, no, que sigan en el camino de Dios, o sea, que no porque una persona le diga por qué te va, o no se guíe por el mundo, o sea, no se guíe por otras personas. Eso es lo que quería. Por lo que dicen, ¿verdad? Por lo que porque dicen. Muchos dicen, no, Muchas veces, ¿para qué te sí. vas? Perdés tu tiempo, da más Así gusto, hace tu vida, ¿verdad? Sí. Eso muchas veces. Bueno, ahora vamos un poco, Sofía, vos, ¿qué le dirías? No sé, ¿a quién le querés hablar? ¿Si a los jóvenes o a los padres? ¿O a quién le querés dejar un Más pequeño? hacia los jóvenes padres. Más hacia los jóvenes, bueno. ¿Y qué le querés decir a los jóvenes? Algunos dicen, no te vayas a ir, eso es perder tiempo. Ah, perder tiempo, famoso. ¿Verdad? Ahí escuché mucha gente que me dijo, quédate, vamos a jugar partido, quédate, vamos a jugar vóley. En serio. ¿Y vos qué le dijiste? Mi mamá luego... No sé jugar, le dijiste. No, mi mamá luego me va a decir, primero lo primero, andate primero y vos te comprometiste. Ah, ya. Así luego. O sea, es el compromiso, pero está bien, es el compromiso. O sea, ¿qué es lo que vos realmente ponés como opción? No estamos diciendo, ¿verdad?, que jugar vóley después esté mal. Si estamos diciendo que hay que socializar, ¿verdad? Porque ahí algunas veces vas a encontrar muchos otros jóvenes también. Y muchos incluso que no van a la capilla. Entonces hay que ir también ahí. ¿Pero para qué? Para ayudarles, para que ellos después vayan a donde vos vas, ¿verdad? Sí. Bueno, y vos, Milagros, ¿qué dirías a, no sé, a quién le querés decir? ¿A los papás o también a los jóvenes? ¿Qué mensaje querés dejar, Milagros? A los padres de que les deje a sus hijos de ir a la iglesia, de servir, que no es nada malo, es un camino limpio, vamos a decirle. Y que O sea, darle la oportunidad entonces, ¿verdad? Sí, darle la oportunidad porque hay de- algunos padres que son medio, no quieren, pero después le dejan y vayan a la fiesta, vayan a la farra, vaya a cualquier cosa, ¿verdad? Hay también de esos padres que no quieren que se vaya, por ejemplo, a rezar o no se vaya ahí a perder tiempo, te dice, ¿verdad? Sí. Eso decía recién Sofía. Pero después, sin embargo, le dejan a ir a otros lugares y donde verdaderamente después se pierden. Bueno, y Jennifer, ¿qué querés decir a los jóvenes vos? Para los jóvenes que no se guíen por lo que la gente dice de no irse a la iglesia, porque es muy importante asistir a la iglesia, es muy importante. O sea, a vos te ayuda, Jennifer, Sí, te gusta, me gusta mucho. ya, qué bien. Y sobre todo el servicio que estás dando, ¿verdad? Yo estaba sobre todo recogiendo un poco ahí, la platita y así le hacía, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces estamos compartiendo con este grupo prejuvenil María Auxiliadora. Ellos son de Lambaré y nos están comentando con mucha sencillez, con mucho amor también, ¿verdad? Con mucho cariño todo lo que ellos están viviendo, lo que están pasando, y también nos transmiten mucha alegría y compromiso. Eso es lo lindo y eso es lo que nosotros tenemos que procurar entender. El objetivo justamente de este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia es que todo joven que tenga algo positivo, algo lindo que está haciendo a favor de quien sea, ¿verdad?, dentro de la sociedad, algo lindo y positivo, es digno verdaderamente de destacarlo. Cuando
En el año 2017 nosotros comenzamos por primera vez, un 2 de julio, comenzamos por primera vez Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Antes preparamos prácticamente todo un mes antes de salir al aire, con jóvenes justamente. En esa ocasión fueron jóvenes estudiantes del Salesianito. Y justamente ellos querían eso. Padre, ¿por qué nosotros vemos, dice, tantas cosas negativas? Dice, nosotros los jóvenes. O sea, ellos hablaban y se sentían aludidos, porque siempre en los programas, en la televisión, en los noticieros, habían jóvenes, jóvenes que asaltan, jóvenes motochorros, jóvenes que están en la droga, jóvenes, jóvenes. Y ellos decían, nosotros también somos jóvenes, pero nosotros no estamos en eso. Nosotros al contrario, estamos ayudando y haciendo tantas cosas. ¿Por qué nosotros también no mostramos algo positivo de aquello que nosotros tenemos? Y eso entonces hizo surgir, ¿verdad?, esta idea interesante. O sea, este programa surgió, por eso se llama Jóvenes para los Jóvenes. Pero después ellos mismos agregaron, recordemos que necesitamos de papá, necesitamos de mamá para que podamos nosotros crecer y para que nosotros tengamos también, entre comillas, ese permiso, esa autorización, ¿verdad?, de nuestros padres en ayudar siempre. Tengamos ese permiso para que nosotros podamos crecer. Y es por eso que ahora yo quisiera compartir con ustedes también la palabra de Dios. Como siempre nosotros cerramos este programa con la palabra de Dios. Y hoy lo leemos desde el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 3, versículo 31 al 35. Mientras Jesús aún estaba hablando a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Jesús estaba hablando con ellos y vino uno a decirle, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué linda esta palabra de Dios, porque justamente tenemos que entender muy bien qué es lo que el autor sagrado quiere transmitirnos aquí cuando dice alguien de afuera que viene a cuestionar un poco y a decirle a Jesús, ahí están tu madre, tus hermanos, tus hermanas que quieren hablarte. Se refería directamente y se refiere a la religión antigua, es decir, nuestra forma antigua de ser. Era en realidad la madre y los hermanos vendrían a ser el mismo judaísmo, porque Jesús estaba predicando algo nuevo, así como estos jóvenes que siempre traen novedad. Pero lo más importante que Jesús aquí está diciendo después en su respuesta, dice, ¿quién? Se hace una pregunta. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanas? Son todos aquellos que están aquí alrededor mío, están sentados y sobre todo hacen la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios, y por eso le preguntaba yo a estos jóvenes, a estos prejuveniles, como ellos se llaman así, María Auxiliadora, justamente ustedes, después de haber escuchado, participado, estar en grupo, después de haber compartido en un momento tan lindo entre ustedes, hacen algo verdaderamente y se nota que han cambiado o que están cambiando en su comunidad, en su casa, en su familia, hacen lo bueno, es decir, cumplen la voluntad de Dios, o simplemente nosotros queremos participar por participar porque es un lugar lindo, un lugar donde nos distendemos, un lugar donde jugamos y con eso termina todo. O verdaderamente nosotros comenzamos a mirar en positivo y a hacer cosas lindas por los demás. Y así entonces, queridos jóvenes, estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo quisiera dejarles, como siempre, la bendición del Señor que nos fortalezca y sobre todo a ustedes, queridos jóvenes. Y ahora hoy especialmente también nos dirigimos a los preadolescentes, ya que están aquí con nosotros este prejuvenil María Auxiliadora. Que descienda sobre ustedes el amor, la fuerza de Dios, que les ilumine en primer lugar y que les dé mucha fuerza para hacer el bien en su comunidad.
y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos jóvenes, concluimos por el día de hoy. Nos volvemos a ver el próximo domingo con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien, y le hacemos un chau chau. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.